en esta hora estamos felices por la vida, por la salud y por todo lo que Dios nos permite, y también por los 15 años. Felices 15 años, hermana Yoshi. Un día inolvidable, ¿verdad? Para las jovencitas es una fecha que no se va a olvidar jamás. Cuando tienen 13 quieren tener 15, pero cuando tienen 20 quieren volver a los 15 otra vez. Pero bueno, así es la vida, ¿verdad? Hoy vamos a meditar en la palabra. Quiero que usted abra su Biblia y vamos a ir a Primera de Pedro, en su capítulo 1. Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y a su nombre. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. ¿Qué dice el título? Una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. El título es Una esperanza viva. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Lo tenemos todos. Leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una vez más, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Puede sentarse. Ya oramos y tenemos el permiso del Señor, y quiero meditar en esto acerca del nacimiento. Y les decía que hace 15 años nuestra hermana Yoshi vino a este planeta, nació en carne. Amén. Como carne, como humanos y todo, ella nació. Pero el ser humano necesitamos nacer 2 veces. Hello. Los seres humanos necesitamos nacer 2 veces. Una cuando venimos a este planeta y otra cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque ahí empezamos un estilo de vida distinto. Amén. Y vamos a hablar acerca del nacimiento. Gloria a Dios. Bajo el tema: es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le parece? Es necesario nacer de nuevo. Y hoy vamos a estar meditando en el nacimiento. Vaya también al Evangelio de San Juan, en su capítulo 3. Gloria a Dios. En su capítulo 3, su verso 3 al 5. Lo tenemos. Gloria a Dios. Y dice el verso 3: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Aquí hay 2 cosas que tenemos que analizar. Había un hombre de los fariseos, maestro de la ley, que se sabía todo porque era maestro, ¿verdad? Y en una ocasión llegó a Jesús y le dice: maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él.
Qué bueno cuando alguien tiene el conocimiento y reconoce que las cosas no se pueden dar por fuerza humana, sino que tienen que depender de Dios. Y de eso quiero tratar en esta hora. Nosotros cuando venimos a este mundo, venimos todos igual. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y de hecho tenemos que morir. Pero qué bien por cada uno de los que estamos acá, porque hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Este hombre llamado Nicodemo sabía, pero no había comprendido el verdadero propósito. Cuando alguien es maestro, se requiere que tiene que tener el conocimiento, por lo menos en su caminar en todas las áreas, por lo menos un poquito, ¿verdad? Y él llegó a Jesús de noche y le dijo: yo sé que vienes de Dios, pero no sabía lo demás. Y Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Aló? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Gloria a Dios. Es necesario nacer de nuevo. Cuando usted y yo nos arrepentimos y venimos a Cristo, entonces estamos dando ese paso de nacer de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Ahí nacemos de nuevo, porque hay un arrepentimiento. Empezamos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Una nueva vida en Cristo Jesús, la cual la necesitamos. Sin arrepentimiento no se puede ver nada. Y el verso 3, Jesús le dice a Nicodemo: para ver el reino de Dios. Solo para ver. ¿Cuántos conocen el reino de Dios? Amén, aleluya. Amén, aleluya. A poquitos, ¿verdad? Qué sinceros son ustedes. Poquitos conocen el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. Por eso pocos lo conocen, ¿verdad? Ok, pero sigue. Nicodemo no entendió. Él no pudo comprender lo que Jesús le decía, porque él sabía de una manera, pero Cristo le estaba enseñando de otra, ¿verdad? Él dijo: ¿cómo puede ser, siendo uno viejo, volver otra vez al vientre? Eso es imposible. Por eso las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Nicodemo, siendo maestro, no sabía de qué se trataba. Jesús le dice: el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar. Mire qué bonito, ¿verdad? Una cosa es para ver y la otra es para entrar. Nacer del agua y del Espíritu es como estar hablando del bautismo. Aunque muchos de nosotros decimos: ya nos bautizamos, ya estoy listo para irme con el Señor. Sí, pero yo pregunto: ¿hemos nacido de nuevo? ¿Aló? Las mamás que son más expertas, cuando nace un niño, ¿qué hacen? Le dan su pachita, decimos nosotros. Su pepe, dicen los hermanos de Honduras. Biberón, dicen los hermanos de México. Y cada quien, pero nos entendemos, ¿verdad? Y empieza ahí, si no abre la boquita, él está jugando para que abra la boquita para darle lechita. Nosotros, cuando venimos a Cristo, también necesitamos aprender cómo podemos caminar en el reino de Dios. Amén. ¿Cómo podemos caminar en el reino de Dios? A veces nosotros decimos: gracias a Dios, ya acepté a Cristo, ahora yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, y ahora estoy esperando que Cristo venga. Sí, pero ¿qué comida está comiendo? ¿Aló? Sí, pero ¿qué está comiendo? Haz que ver, hermano, que puras, como decimos por allá en mi pueblo, puras gochitas, ¿verdad? No, si estamos empezando, tenemos que empezar con lechita y después comida sólida. Tenemos que aprender
a vivir como iglesia y como niños en Cristo Jesús para un día ser maduros en Cristo. Nosotros tenemos que reconocer que el venir a Jesús, el nacer en Cristo, es similar cuando nacemos. Necesitamos un cuidado y necesitamos aprender cómo vamos a caminar. ¿Cómo vamos a caminar? En este tiempo muchos de nosotros decimos: Señor, todo es igual. Fíjese que ahora nosotros estamos hablando del 5, acerca del bautismo. Ya soy bautizado, yo voy a ir con el Señor y nadie me quita eso. No, déjeme decirle que Cristo nos da y Cristo no lo puede quitar. Nacer de nuevo en Cristo es empezar a vivir una vida acorde al reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado para eso. El Señor nos ha llamado. Jesús le dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No puede. Muchas veces nosotros en el tiempo que llevamos decimos: Señor, gracias porque me alcanzaste, pero también digamos: gracias porque me vas a llevar un día, ¿verdad? No solo nos conformemos con haber sido alcanzados, anhelemos que nos vayamos con el Señor. ¿Y qué necesitamos nosotros? Solamente hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente en este tiempo dice: yo ya creí en el Señor, yo creo en Él y creo igual que todos? Sí, pero hay dos formas de creer en Jesucristo. Una forma de creer que Él existe y que Él es el Salvador, y la correcta, la de la Biblia, es que nosotros creamos obedeciendo y haciendo lo que Él nos manda hacer. Amén. Son dos cosas diferentes. Una cosa es solo creer y otra cosa es hacer. Amén. La otra es hacer. Y nosotros todos fuimos alcanzados para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben cuál es la voluntad de Dios? No saben cuál es la voluntad de Dios. Bueno, todos fuimos llamados para hacer la voluntad del Señor. El Señor, si algo anhela de nosotros, es que nosotros seamos transformados. ¿Aló? Transformados. 15 años maravillosos que Dios la ha guardado. Y hasta aquí, Yosita tenía esa bendición, el privilegio. Hubiera pasado lo que hubiera sido, ella tenía esa bendición de estar delante del Señor y guardarse para Cristo. Pero vienen 15 años donde las jovencitas dicen: ahora dejé de ser niño y dejé las muñecas, ahora las muñecas se transforman en ver a los muñecos. Porque esa es la mentalidad a veces que llega. Ahora ya soy una mujer, tengo 15 años. Y yo le voy a decir a la hermana Yoshita: no es así. Usted siga viendo a Jesús, que solo en Cristo hay vida. Allá afuera sí le van a ofrecer cambiar las muñecas por los muñecos. Dígale: muchas gracias, yo tengo a Cristo, en Él he puesto mi mirada y en Él voy a seguir. Porque es la mentalidad de la mayoría de las jovencitas. Ahora ya soy una señorita, ahora mamita, ya voy a empezar a tener novio. ¿Y quién le dijo a usted que los 15 años es la libertad para tener novio? ¿Verdad que no es así? No. Todos los que estamos acá fuimos alcanzados para servir a Jesús. Sirvamos a Dios. Y recuerde que una es para ver. Una es solo para ver el reino de Dios. ¿Por qué cree, amada iglesia,
que la iglesia de este tiempo ahorita no pasa nada. Hoy cantamos, predicamos, hablamos, pero no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos conformado. Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y si el reino de Dios es poder, ¿qué tiene que ver la iglesia? El poder de Dios. El poder de Dios. Todos tenemos que anhelar ver esa gloria de Dios. Todos. Porque es para ver el reino de Dios. Hoy nosotros estamos descuidados. Gracias a Dios soy cristiano. Y con eso nos conformamos. Pero Cristo le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo para que veas el reino de Dios. Y si el reino de Dios es poder, la iglesia tiene que conocerlo. Amén. Tiene que conocerlo. No podemos nosotros pensar que estamos bien de la forma que nosotros pensemos. Aquí escribí algo. Vemos cómo Jesús le hace saber a un maestro de la ley dos cosas muy importantes. Cuando le dice: te es necesario nacer de nuevo, le estaba diciendo: tú todavía no conoces lo que es el reino de Dios. A un maestro, eso le dijo: tú no conoces todavía. A un maestro de la ley, porque no has nacido de nuevo. Sí conoces la escritura, pero la conoces muy a tu manera. Qué tremendo, ¿verdad? Pero la conoces muy a tu manera, y no es así. Tienes que nacer de nuevo para que sepas de qué se trata el reino de Dios. Y Jesús le dice: al nacer tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser y tus actitudes, que se conecten conforme al plan mío. Qué lindo, ¿verdad? Aló. Cuando nosotros reconocemos a qué somos llamados, las cosas cambian. Aló. Las cosas cambian. El evangelio es poder de Dios, decía Pablo, ¿verdad? Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero es necesario que la iglesia reconozcamos a qué nos llamó el Señor. Cuando pensamos que el reino de los cielos es simplemente una palabra, nos estamos equivocando, porque el reino de Dios no simplemente son palabras. Es un lugar, es un estado, es un dominio total de poder, de autoridad, donde ahí sí hay paz, donde todas las cosas son distintas. Y esto es lo que a veces a nosotros nos cuesta reconocer. Y lo segundo es nacer del agua y del Espíritu. Es cuando el Señor dice: tienen que bautizarse. Aunque hoy el bautismo, mucha gente lo toma como requisito y dice: bueno, es un requisito, yo ya creí en el Señor y voy a ser salvo. Y déjeme decirle que no. Jesús aquí está diciendo: no, tienes que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Entonces no es un requisito. ¿Me estoy explicando? No es un requisito, es un mandato del Señor. Hablaba el jueves con unos hermanos y les decía: es necesario que nosotros cumplamos las escrituras tal como están. Y un joven me decía: fíjese que yo me bauticé cuando era chiquito, y como la Biblia dice que un solo bautismo, pues yo ya tengo el bautismo. Le dije: ¿te arrepentiste? Dice: no, que no me acuerdo. Y yo le dije: qué pena, porque nos han metido eso a la cabeza, acomodando el evangelio a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. ¿Cómo juzgan? No, no estoy juzgando, estoy explicando algo.
que da pena a veces. Y le digo, no, es que ese no es el bautismo de la Biblia. Porque el bautismo de la Biblia hay que arrepentirse. Si usted ve a Nicodemo, ¿qué le dijo Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Y lo segundo es, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Le dijo, te tienes que bautizar. Aló, te tienes que bautizar. Y si usted mira más adelante, Jesús después siguió, Nicodemo siguió a Jesús después, porque él creyó que era necesario obedecerlo. Y sigue diciendo, bautismo del Espíritu Santo. Esto es para entrar en el reino. Esta es una de las perfectas declaraciones de Jesús, y no podía explicarlo de otra manera. Hablando acerca del bautismo, no hay expresión que sea mejor que esta que Jesús le dijo, que tenía que nacer del agua y del Espíritu. No hay de otra. No se puede buscar una expresión mejor, que Cristo lo describió en 2 palabras: necesitas nacer del agua y del Espíritu. Porque la iglesia estamos llamados para hacer la voluntad de Dios. Por eso nos gozamos en estos 15 años. Ella tiene 15 años y tiene la bendición que nació en el Evangelio. ¿Verdad que muchos se gozan? Gloria a Dios. Pero le voy a decir algo que a veces nosotros pasamos desapercibido. Hay muchos jóvenes y señoritas que nacieron en el Evangelio y nunca han hecho su confesión de fe. Que porque nacieron en el Evangelio, mijito, vos podés servir, vos servís, y nunca le han hecho la confesión de fe. ¿Aló? Sí, hermanos. Nosotros los seres humanos somos bien descuidados. Mi hijo nació en el Evangelio, mijito, puedes servir, no te preocupes. Predica, pero nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador personal de su vida. Amén. Pasa en muchos. En una ocasión, allá por el 2009, estábamos con el consejo en la iglesia donde estábamos, del Calvario también, y hablábamos con un joven hijo de pastor, y según nosotros él estaba bien. Y cuando le preguntamos, él dice: es que yo no he aceptado a Cristo. ¿Cómo? ¿Y no sos el hijo del pastor? Sí, pero nunca he aceptado a Cristo. Me llevaban de niño a la escuela dominical, me llevaban a esto, al otro, pero yo nunca he hecho la confesión de fe. Y le dice un hermano: ¿y entonces por qué estás tocando? Ah, porque me sube, ¿y qué voy a hacer yo? Aleluya. Es real, no me contaron, estoy contando algo que nosotros vimos. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Es culpa de los jóvenes? No, es culpa de nosotros. Aló. Nosotros, es culpa de nosotros. Si usted tiene sus hijos, usted es un ministro, usted es un evangelista, pero no se olvide que a sus hijos usted tiene que hacerle la confesión de fe para que sean reconocidos hijos de Dios. Amén. Porque a veces nosotros pensamos que, no, bien, yo le puedo decir que un 60%, un 60%, no le estoy hablando de un 30%, de un 60% de los ministros, muchos hijos ni siquiera han confesado a Jesús. Porque la iglesia dice, como es el hijo del pastor, que suba, y estoy. Dice el hijo del evangelista que suba, pero nunca ha reconocido a Jesús como Salvador. Y Jesús dice: es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Todas nuestras decisiones que nosotros hagamos, tenemos que llevarlas al plan del Señor. No es de otra manera. Mucha gente en este tiempo está diciendo, está pensando y escucha: Cristo viene pronto. Y todos dicen: sí, ya va a venir el Señor.
Pero ¿qué está usted haciendo para ese encuentro con el Señor? Yo no sé si a usted le preocupe eso. Yo me encuentro con jóvenes, adultos, y dicen, no, pues que yo con creer en el Señor, con eso tengo todo. No, Nicodemo conocía Biblia, se sabía todo el Antiguo Testamento, y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, conociéndose los 39 libros del Antiguo Testamento, y no le bastaba con eso, necesitaba nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios, ¿cuántas veces hemos enseñado? ¿Por qué la iglesia primitiva? ¿Cuántos hemos leído acerca de la iglesia primitiva? Todos. Las maravillas, las señales, los prodigios. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Y sabe qué decimos la iglesia actual ahora? Ah, pero que va, eran ellos. ¿Aló? No diga que usted no dice eso. Ah, pero que va, porque él se llamaba Pedro, pero yo me llamo Carlos, nada que ver, allá no había un Carlos. No, Cristo sigue siendo el mismo. Nosotros hemos cambiado la gloria de Dios. Aló, iglesia. Nosotros nos hemos apartado. Cristo sigue siendo el mismo, porque nosotros nacemos, pero a veces no queremos ni siquiera ver, mucho menos nos estemos preocupando por entrar al reino de Dios. ¿Aló? Sí, hermanos, me gusta ese silencio, qué bonito se ve. Es que es verdad. Si nosotros no hacemos de acuerdo a las Escrituras, y le voy a decir, iglesia, se va a salir del tema, no me voy a salir, Cristo viene pronto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cuentas usted le va a dar al Señor el día que Cristo venga y le diga, ¿qué hiciste por mi obra? Fíjate de que yo también quería igual que aquellos gritones que estaban allá. Y con eso no le va a bastar. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y que como iglesia nos propongamos que ver el reino de Dios es una cosa y entrar al reino de Dios es otra cosa. Son dos cosas muy diferentes y de las dos necesitamos nosotros. De las dos necesitamos. No es de otra manera. No es que, mi hermano, de que fíjese que yo pienso que Dios es bueno, Dios es amor. Sí, claro que es. Él es amor. Pero Él estableció cómo quiere que usted y yo hagamos las cosas. Todos. Cómo quiere que hagamos las cosas. Y si las hacemos a nuestra manera, ¿qué va a pasar? ¿Aló? Si las hacemos a nuestra manera, ¿qué va a pasar? A nuestra manera no vamos a alcanzar recompensa. Cristo dice, es necesario que nazcan del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Necesitamos nosotros como iglesia en el tiempo que estamos ver las maravillas de Dios. Yo siempre he dicho esto. Hoy nos ha ganado el conformismo y decimos, Señor, como estamos, así estamos bien. No, usted y yo tenemos que anhelar por lo menos ver una señal, por lo menos aunque sea de vez en cuando, pero necesitamos verla para ver dónde estamos caminando. Si nosotros no vemos nada, no estamos caminando como Dios quiere. Porque el reino de Dios es poder y autoridad. Aló, iglesia. Necesitamos. Ay, hermanos, que yo ya leí allá en Mateo capítulo 7, verso 22. Qué bíblicos son, ¿verdad?
¿Y qué dice ella? Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el 22: en aquel día me diréis: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a muchos enfermos, en tu nombre hicimos esto, profetizamos. Y el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces no hay que hacer nada. No, Señor. Eso se lo va a decir el Señor a aquellos que un día Dios los usó para manifestar su gloria, pero un día ellos se apartaron y los halló el Señor en una cantina. Por supuesto que les va a decir eso. Pero aquellos que permanezcan hasta el fin, esos serán salvos. Ese pasaje se ha distorsionado de una manera grande, porque la gente cree que está hablando de los fieles. Mucho hijo e hija de Dios se han apartado, y si el Señor los agarra por ahí haciendo lo que a Él no le agrada, ni modo que les diga: pasen adentro. Les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, por supuesto. Pero el consejo de Cristo para la iglesia es que nosotros hagamos la voluntad de Él. Y eso es ver y conocer el reino de Dios. ¿Aló? Y esto es conocer el reino de Dios. Señor, ya se fue el tiempo. Bueno, leamos Colosenses capítulo 2. Me ganó el tiempo. Tengo como 7 versículos y no los voy a leer. Dice Colosenses capítulo 2, su verso 13 y 14: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos. ¿Qué? Todos, no algunos, ¿verdad? Todos. 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola. ¿En dónde? En la cruz. Esto ya fue quitado. Ahora que usted y yo hemos venido a Cristo, empecemos a hacer la voluntad del Señor. Pero Cristo dice: es necesario que nazcan de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Si usted corre a su manera, al nacer de nuevo tiene que correr a la manera que Dios nos diga. Si usted hacía las cosas de una manera distinta, ahora que usted nazca de nuevo, haga conforme al plan del Señor. ¿Aló? ¿Por qué? Porque tenemos promesas del Señor. Tenemos promesas del Señor. Y hoy damos gracias a Dios porque Yoshito ha sido alcanzado como cada uno de ustedes, los que nos visitan. Y si alguno por alguna razón no ha tomado esa decisión, o nunca le habían hablado que es necesario nacer de nuevo, yo le hago la invitación y le digo: Cristo está diciendo: es necesario que todos nazcamos de nuevo. Amén. Es necesario nacer de nuevo para todos. Al reino de los cielos no se va a entrar, a nuestra manera, sino obedeciendo a Cristo. Primero naciendo de nuevo, y lo segundo es naciendo del agua y del Espíritu para poder entrar. Todos necesitamos dar esos 2 pasos muy importantes que Cristo quiere para todos. ¿Cuántos saben que Cristo vino a salvar al mundo entero? Cristo vino por todos. No vino solo por unos, vino por todos. Pero todos tenemos que creerlo. Todos tenemos que creerle. Todos tenemos que reconocer que Él es el Señor y Él es nuestro Salvador. Ya quitémonos aquello. Señor, si usted estaba predicando, practicando un evangelio a medias, no. Cristo le dice: como yo digo tienen que ser las cosas. Es como Cristo dice, no como nosotros querramos. Y eso nos va a ayudar a crecer como iglesia. Hoy estamos agradecidos con el Señor
por este tiempo. Y como le digo, estamos afónicos, pero todo lo hacemos para gloria del Señor. Todo lo hacemos para gloria del Señor. Yo quiero que la iglesia se ponga en pie. Vamos a orar por Yoshita. Bendecimos la vida de nuestro hermano Otto, hermana Dina. Grabando está todavía. ¿Lo paró?